estamos aquí en Puntio. Muchas gracias. Pues bienvenidos todos quienes estén presentes aquí acompañándonos para una conferencia magistral de uno de nuestros más grandes maestros del derecho romano en México. Lo voy a presentar en unos breves minutitos. Él es Jorge Adame Godard, romanista, investigador, profesor, especialista en el área del derecho romano, la romanística, pero también es historiador del derecho. Tenemos muchos años de conocerlo, de trabajar con él aquí en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de convenio que tenemos en el Instituto de Investigaciones Filológicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Él ha sido el principal promotor de la línea de investigación que fervientemente apoya sobre el estudio, traducción, interpretación de fuentes jurídicas desde la antigüedad, el derecho romano y toda la romanística. Tiene una amplísima trayectoria como profesor, también investigador de la Universidad Panamericana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el más alto nivel, el tercero. Tiene una carrera académica impresionante con muchísimos libros publicados, 23, 16 de autoría personal, traducciones, coordinador de libros, editor también de varias publicaciones, prácticamente un centenar de artículos en revistas científicas también, capítulos de libro, ha participado como conferencista magistral también en diversidad de congresos nacionales, internacionales sobre historia del derecho, de derecho romano específicamente, relacionado con otros romanistas de España, sobre todo de Italia también, de la Universidad de La Sapienza, por ejemplo, la Universidad de Navarra, y aquí en México la Escuela Libre de Derecho, como ya dije, la Universidad Panamericana, y bueno, también su labor docente lo ha guiado a través de la dirección de múltiples tesis de licenciatura y de posgrado, tanto de maestría y doctorado, y siempre con unos resultados óptimos, puesto que sus alumnos, exalumnos y seguidores ya son también investigadores consolidados en México y en el extranjero. Así que, pues sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Adame, mucho gusto en verte nuevamente, bienvenido, y damos la palabra para su intervención en esta conferencia que él ha titulado Ius est ars et scientia, el derecho es arte y ciencia. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Marta Patricia. Agradezco mucho tus palabras, que son ante todo pues fruto de tu generosidad. Agradezco también a todos los presentes que están interesados en esta conferencia y espero pues no defraudarlos. Dicen que en todas las conferencias hay aplausos de fe, esperanza y caridad. Fe son los que se dan al principio pensando que las cosas van a ir bien. Esperanza son los que se practican a mitad de la exposición con esperanza de que ya termine. Y al final son los aplausos de caridad, pues simplemente para que siga adelante con ánimo el ponente. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia y voy a iniciar esta plática sobre el derecho en la definición que da el digesto acerca del derecho. Y es una cosa notable que en el primer título del primer libro del digesto aparecen dos definiciones.
separadas una de otra por unos cuantos párrafos, pero son dos definiciones distintas. La primera es una definición atribuida a Celso, el joven, jurista del siglo II después de Cristo, en la que se dice que el derecho es jus, derecho, est ars boni et equi. Y poco más adelante hay otra definición, aparentemente de Ulpiano, en un libro que se llama Reglas de Ulpiano, que dice que la jurisprudencia es divinarum atque humanarum rerum noticia, justi atque injusti scientia. Son dos definiciones diferentes. ¿Por qué están tan próximas en el digesto y cómo las entendían? ¿A qué realidades se refieren? Me parece que como son dos, realmente no son lo mismo, son dos aspectos de una misma realidad, como trataré de demostrarlo en esta ponencia. Para explicarme la diferencia de estas dos definiciones, he leído 3 trabajos de grandes romanistas del siglo XX. Un trabajo de Max Kaiser que se llama En torno al método de los juristas romanos. Otro de Álvaro Dors, titulado Roma ante Grecia, educación helenística y jurisprudencia romana. Y uno más de Franz Viaker, que se llama Fundamentos de la formación del sistema en la jurisprudencia romana. Entonces voy a proceder primero haciendo una síntesis de lo que dicen estos autores, que aunque no se refieren directamente al análisis de la definición, dan elementos para entender esas definiciones. Después de explicar lo que dicen estos autores, haré mi comparación de las dos definiciones y una propuesta de cómo entenderlas con base en la historia de la ciencia jurídica romana. En primer lugar, Max Kaiser habla de que hay dos sistemas jurídicos en general, uno que llama sistema abierto y otro sistema cerrado. El sistema cerrado es un conjunto de normas jurídicas, las cuales tienen definiciones, conceptos generales, y se entiende que todo problema se soluciona conforme a lo que dicen esas normas, aplicando un método de deducción, de partir de lo general para llegar a la solución del caso concreto. Es un sistema que procede por deducción a partir de verdades axiomáticas, y se entiende que todas sus conclusiones están de algún modo justificadas por esas verdades axiomáticas. Hay otro modo de entender el derecho, dice Kaiser, que es el de concebirlo como un sistema abierto, es decir, un sistema que consiste en una colección de soluciones a problemas jurídicos concretos. Procede básicamente con un método inductivo y de analogía que procura encontrar una por una las soluciones a los casos concretos. Para apoyarse, pues toma en cuenta las soluciones previas para, con base en ellas, no siempre de la misma manera, pero con base en esa experiencia, solucionar los nuevos casos. Dice Kaiser que el sistema jurídico romano, el que practicaron los juristas romanos, es un sistema abierto. Se interesa básicamente por la solución del caso concreto y se funda, dice Kaiser, en una especie de intuición que tenían los juristas romanos
acerca de lo que es justo y confían mucho en esa intuición y por eso pocas veces argumentan sus respuestas. Más bien la solución vale por la autoridad del jurista que por los argumentos que esgrime. A partir de las soluciones de diferentes casos que dan los juristas, se va formando una experiencia. Y en estas soluciones también se van explicando, en pocas palabras, las razones de la decisión, las rationes decidendi. De modo que no es solamente una colección de casos, sino también una colección de razones conforme a las cuales se van resolviendo los casos. Cuando se presenta un caso nuevo, el jurista ya, mediante la experiencia acumulada de algunos siglos, pues tiene ya un bagaje conforme al cual resolver el caso. Es la experiencia previa. Entonces, si ese caso resulta igual a otro previamente resuelto, se aplica la misma solución. Si el caso no es exactamente igual, pero parecido a otro previamente resuelto, se aplica la misma solución por analogía, cuando se justifica. Hay una misma ratio decidendi en el caso anterior y en el caso nuevo. No obstante que hay elementos diferenciantes entre uno y otro caso, la misma razón vale para resolver el caso. Hay ocasiones en que se presenta un caso nuevo que se parece a un caso anterior, pero que no admite la misma decisión. Entonces se rechaza la decisión anterior, la solución anterior, y se toma una nueva decisión. Hay casos también en que se presenta un nuevo caso que, de aplicarse una solución anterior, daría lugar a consecuencias absurdas. Entonces se rechaza la solución anterior por ser absurdo, por reducción al absurdo, y se van formando así también nuevas soluciones. Los juristas romanos, a partir de estas soluciones de casos, pues van haciendo algunos juicios generales, formando algunas nociones generales. Y van, por ejemplo, individuando las relaciones que ordinariamente se presentan entre las personas y les van dando nombre propio. Y así se va hablando de la promesa, del esponsio, del estipulatio, de la ensio bendicio, de la locatio conductio, del mutuum, datio o rem. En fin, se van dando nombre a las relaciones humanas que frecuentemente se plantean a los juristas cuando existe un conflicto. Se calcula que ya hacia el siglo I a.C., los juristas ya tienen un vocabulario completo de todas las instituciones o relaciones típicas jurídicas a los cuales ellos se dedicaban a solucionar. Se va formando así un saber jurídico, no solamente de soluciones una tras otra, sino también de ciertos conceptos, nociones generales. Pero en todo caso es un sistema abierto, como dice Cáceres. Incluso los juristas llegaron a formular una regla que explica muy claramente esta manera de actuar de los juristas. Dice que el derecho, el jus, no procede de las reglas. No es cuestión de un procedimiento deductivo a partir de reglas generales, sino que es a partir de los casos como se hace el derecho. Entonces, son fieles a esta perspectiva, podríamos decir, inductiva, casuística, pero también la jurisprudencia romana, como lo señala Cáceres, va recibiendo la influencia de la filosofía estoica y de todo el mundo helénico. Esta filosofía
pues principalmente por medio de la dialéctica y de la retórica, influyó en el desarrollo de la ciencia jurídica romana. Ya desde el siglo II antes de Cristo, pues hay juristas que empiezan a aplicar los métodos de la dialéctica para dividir el derecho por partes, hacer particiones, también para distinguir entre las instituciones y agruparlas por géneros y especies, distinguir cada una de las especies del mismo género, distinguir un género de otros géneros. Por ejemplo, respecto del género Sponcio Stipulatio, pues distinguen muchas especies: la promesa de recompensa, promesa de garantía, promesa con pluralidad de acreedores o deudores, etc. O del género contractum, contracta, pues distinguen varias especies: emptio, bendicio, locatio, conductio, etc. Fue el jurista Quinto Mucio quien llegó a formar un libro en el cual se divide el derecho en partes y están cada parte con indicaciones de los diferentes géneros y especies. Este fue el derecho civil de Quinto Mucio Cébola, que tuvo una gran influencia, pero de todos modos, su derecho civil no puede decirse que sea de contenido helenístico. El contenido es básicamente romano. Simplemente la dialéctica ayuda a organizar un poco la materia, pero sigue siendo también una exposición principalmente casuística que va de lo concreto a lo general cuando es necesario, o si no, de lo concreto a lo concreto. La solución de un caso, luego de otro más o menos relacionado con el anterior, sigue uno tercero que también está en esa misma línea, pero siempre refiriéndose a casos concretos. El influjo de la filosofía helenística llega a su máxima expresión en la historia del derecho romano clásico con el jurista Gallo. Gallo, que es un jurista que no vivió en Roma, vivió en alguna provincia oriental, tiene algún libro escrito en griego, y es el que en su obra llamada Instituciones hace una exposición del derecho ya desde el punto de vista de la dialéctica griega. Gallo divide todo el derecho. Dice, hay dos partes. Una se refiere a las personas y otra se refiere a las cosas. Y además, las acciones, los medios para exigir lo que se refiere a las personas o a las cosas. Gallo hizo esta sistematización del derecho romano, de modo que ya en Gallo puede verse que hay un sistema cerrado, un sistema de conceptos, y todos los conceptos relacionados por método deductivo, de los más generales a los menos generales. Sin embargo, la obra de Gallo, pues, no es todavía plenamente conforme con el método de la dialéctica, deja muchas cosas todavía en sus términos individuales concretos. No será, dice Cáceres, sino hasta los compiladores de Justiniano, cuando ellos procuren convertir más el derecho en una ciencia apodíctica, deductiva, conforme al modelo de la dialéctica. Pero en la historia del derecho romano, dice Cáceres, básicamente es un sistema abierto. Únicamente de pronto irrumpe Gallo con su pretensión de hacer un sistema cerrado, y eso parece que se fortalece con Justiniano cuando ordena la compilación de todos los libros jurídicos con la idea de tener un derecho único para el imperio único.
La otra obra de Dors tiene quizá como punto principal la observación de cómo la prudencia de los juristas se convierte en un arte liberal. Señala Dors que la enseñanza del derecho normalmente había sido una enseñanza que exigía la convivencia de los discípulos con el jurista. Y mediante esa convivencia que lo acompañaban cuando tenía que dar respuestas, lo acompañaban cuando estudiaba las consultas que le hacían, quizá discutía con ella las posibles respuestas, y de esta manera se iban formando. De modo que el estudio del derecho no era un estudio anónimo, tecnificado, sino era un estudio que se basaba en una relación personal. Y así era, en efecto, la enseñanza del derecho en la época del derecho clásico. Las famosas escuelas de juristas proculianos, servianos, sabinianos, pues todos suponían esa convivencia de los discípulos con el maestro. Por influjo del helenismo, se fue tecnificando todas las actividades humanas. Ciertamente Aristóteles había distinguido claramente entre la ciencia teórica y las ciencias prácticas. Y de las ciencias prácticas hacía una distinción. Unas se refieren a las artes, es decir, aquellos hábitos intelectuales que se refieren a lo que una persona puede hacer con resultados externos, que pueden ser las artes técnicas, como la ingeniería, la agricultura, la navegación, pero también las artes liberales que se refieren a los resultados del pensamiento, como la escritura, decir un discurso, la dialéctica, la retórica, la gramática, son también artes liberales. Y por otra parte, la ciencia que se refiere a lo que el hombre puede hacer para su propio desarrollo y en relación con la comunidad, que es propiamente la prudencia. Aristóteles había hecho esta división, pero el helenismo y principalmente los sucesores de Alejandro, que gobiernan determinados territorios, cada uno de ellos, tienden a tecnificar todos los saberes, como que la manera de legitimar su presencia en territorios en los cuales la mayor parte eran extraños, pues era esa manera de decir, este es un gobierno técnico, este es un gobierno que sigue ciertas reglas, este es un gobierno que beneficia. Y de esta manera se fueron tecnificando no solamente el gobierno, también se tecnificó pues la agricultura, la guerra, la navegación, el comercio. Y claro, estos saberes tecnificados se pueden aprender, se pueden enseñar mediante libros. Y por eso una parte del helenismo es la producción de libros donde se puedan aprender estos saberes prácticos, las artes liberales, pero también las artes técnicas. Esta influencia y este predominio de las ciencias prácticas, pues va a hacer que se lleguen a olvidar realmente las ciencias teóricas. Y por eso llega un momento en que se definen los artes como una ciencia, porque realmente lo que importaba era un saber con efectos prácticos. El helenismo, reconoce Dors, influye a los juristas romanos, está la influencia en el libro de Quinto Mucio, pero no de manera grande, sino que siempre se mantiene la romanidad, por así decirlo, del contenido del derecho que ellos enseñaban. El helenismo, sobre todo, influye en Gallo, que, como ya también reconoce Cácer,
pues es el que logra hacer una sistemática más conforme con la dialéctica griega. Pero Dors hace notar algo que Cassels no menciona, y es el hecho de que al considerarse el derecho como un arte, incluso llegó a haber algunos autores del siglo IV que dicen que el derecho es una de las artes liberales, se le separa de la prudencia y se llega a concebir el derecho simplemente como una técnica de solución de casos concretos. Y lo importante, dice Dors, no es una técnica de solución, sino la prudencia, el que se tenga la flexibilidad suficiente para poder reconocer individualmente cada caso, porque no es posible que las reglas generales comprendan todos los casos. Viaker, Franz Viaker, él también parte del concepto de sistema y dice que un sistema jurídico, bueno, en general cualquier sistema, es un conjunto ordenado que comprende la totalidad de elementos de una misma clase, que es un sistema autárquico, es decir, cerrado a influencias externas, y que hacia adentro es un sistema coherente y consistente. Dice Viaker que en la historia del derecho romano se puede percibir un sistema que se funda en el orden de exposición de la ley de las 12 tablas. Este es un sistema tradicional y es la base del sistema que posteriormente adopta el edicto del pretor y que posteriormente también adoptaron los libros de los juristas. No es un sistema dialéctico perfecto como el que pretende el helenismo, sino un sistema que es autárquico y coherente. ¿Por qué es autárquico? Porque el sistema parte del hábito intelectual que tienen los juristas de precisar la quaestio iuris. Lo importante cuando están frente a un problema es determinar cuál es la cuestión jurídica, qué es lo que realmente se tiene que resolver conforme a nuestro saber jurídico. Y de esta manera lo separan de lo que podría ser una cuestión económica, social o moral. Lo realmente importante es determinar la cuestión jurídica. Y una vez determinada la cuestión jurídica, los juristas suelen resumir las actividades que hacen al respecto en 3 palabras. Agere, que es determinar cuál sería la posible acción o excepción que pudiera darse para resolver esa cuestión. La palabra cabere, que significa que los juristas pueden proponer un medio para alcanzar un determinado resultado. Y la palabra respondere, que significa cuáles son las razones de la decisión que tomen los juristas. De esta manera, por medio de estos hábitos intelectuales, el sistema jurídico romano es un sistema coherente, consistente, hacia adentro, y hacia afuera es autárquico. Es básicamente un sistema de conceptos romanos, etc. Esto explica por qué la influencia de la filosofía griega no permea tanto en el derecho civil. Sí hay pasajes en el Digesto, en los libros de los juristas, donde se notan conceptos de la filosofía estoica, pero realmente son muy pocos y en general el contenido de la ciencia jurídica es básicamente el de una ciencia romana. ¿Qué podemos sacar de estas 3 lecturas? Me parece que hay una coincidencia de los 3 autores de que el derecho romano fue organizado no como un sistema
conceptual, dialéctico o cerrado, sino como un sistema abierto de solución a casos concretos. Que en la historia del derecho romano se nota la intención de crear un sistema cerrado con Gallo, que es el primero que intenta hacerlo de manera sistemática y que logra tener influencia posteriormente. También hay que abonar la observación de Dors de cómo el sistema jurídico por influjo del helenismo se tiende a convertir en un arte técnico y se va olvidando aparentemente el concepto de derecho como prudencia. Tomando en cuenta esto, pues quiero pasar ahora a hacer la comparación de las definiciones y tratar de ver sus semejanzas y diferencias y cómo se pueden integrar desde el punto de vista de la historia del derecho romano. Celso define el jus como ars boni et equi. Entonces, lo primero que llama la atención es el uso de la palabra jus. Jus es una palabra que tiene muchos significados, tiene varios significados. Puede significar lo justo, pero significa habitualmente también la doctrina que han elaborado los juristas para discernir lo que es justo. Entonces, esta doctrina, jus, dice Celso, es un ars, un arte. Y arte aquí en el sentido de ciencia práctica. Y es el arte boni et equi, de lo bueno y de lo equitativo. Este bonum et equum es también una expresión, sintagma, genuinamente romano. Aparece en otros documentos. Por ejemplo, aparece en las fórmulas de algunas acciones, donde se le dice al juez que condene a lo que resulte bonum et equum. Aparece también en el edicto del pretor, donde se hace referencia a que es resultado o que se pretende conseguir lo bueno y lo equitativo. ¿Qué son esas dos expresiones, bonum et equum? Lo bueno se refiere a aquello que es conforme con la virtud romana, aquello que es conforme con la confianza, la fiabilidad en otra persona, que es conforme con la rectitud moral. Y en ese concepto de lo bueno se incluye también lo lícito o lo legítimo, que son, podríamos decir, siguiendo la dialéctica, que es una especie, lo lícito y lo legítimo, de lo bueno. Lo equitativo se entiende normalmente a lo que los juristas llaman como jus. Es decir, aquello que dicen que es justo, ordinariamente es equitativo. Etimológicamente la palabra se refiere a lo que es igual, de modo que lo equitativo supone una idea de igualdad. Ahora, no todas las soluciones son iguales en un sentido aritmético. Por ejemplo, cuando se distribuye una herencia, se distribuye la herencia en partes diferentes, según hayan sido las disposiciones del testador o las decisiones de la ley. De modo que tocan partes diferentes, en ese sentido no serían equitativas, pero son conformes con el jus, y en este sentido sí son equitativas. Este saber o este arte de lo bueno y lo equitativo lo siguen los juristas cuando dan respuestas a las consultas que les hacen los particulares
o a las consultas que les hacen los magistrados. Lo aplica también el pretor cuando tiene que discernir ante la petición de un ciudadano si le da la acción o se la niega. Es también un discernimiento de lo que es bueno y equitativo, darle la acción o negarla. Y lo ejercen también los jueces cuando determinan la condena, cuando condenan al demandado, por ejemplo, a pagar una determinada cantidad de dinero que equivale al valor que perdió el actor, o una cantidad de dinero equivalente al valor que tenía la cosa que perdió el actor al momento que presentó la demanda. En fin, tiene varios criterios para determinar, pero siempre el juez tiene que condenar a lo que es bueno y equitativo. Es pues este saber práctico, un saber de los juristas, de los pretores y de los jueces. La definición de jurisprudencia. En primer lugar, la palabra jurisprudencia no aparece en el lenguaje jurídico latino antes del siglo II después de Cristo, ni en textos jurídicos ni en textos no jurídicos. Se ve que es una palabra que es ajena, por así decirlo, a la tradición del derecho clásico. Y luego la definición de jurisprudencia comienza con una indicación de qué es la ciencia de todas las cosas divinas y humanas. Y esto está como muy por encima de cualquier ciencia, parece que es la ciencia total. Es curioso que esa misma definición de la ciencia de todas las cosas divinas y humanas la proponga San Ireneo en sus etimologías como definición de la filosofía. Posiblemente lo que quiera decir este añadido de la ciencia de todo lo humano y divino es la indicación de que el jurista debe tener una cultura general que le permita conocer todas estas cosas para así poder mejor resolver los casos, o mejor determinar lo que es justo o injusto. Dice esta definición que es la ciencia de lo justo y de lo injusto. Llama la atención que Celso, por ejemplo, no diga que el arte del jus se refiere a lo inequitativo o a lo malo, porque lo que importa pues es precisamente la definición de lo equitativo y por oposición todo lo demás es no equitativo. Aquí se pone el acento en que es la ciencia de lo justo y de lo injusto. Esta definición es semejante a una definición de la ley que hace el jurista marciano, tomada, él lo cita expresamente, del filósofo Crisipo, que dice que la ley es divinarum et humanarum regina, o sea, como la reina, la que distingue de todo lo humano y lo divino. Y se parece también a la definición que da Cicerón acerca de la ley, que dice que es justi ad qui injusti regula, que es casi decir lo mismo, ¿no? Justi ad qui injusti, en lugar de regula, ponemos ciencia y tenemos esta definición de Ulpiano. De esas dos definiciones podemos decir, la definición de Celso es una definición jurista del tiempo de Adriano, Celso el Joven, es de origen romano y usa un lenguaje jurídico romano, jus, bonum et ecum. La definición de jurisprudencia parece más bien de origen helenístico.
Hay también una diferencia de tipo formal. La definición de Celso se conserva en un libro de Ulpiano llamado Instituciones, el cual se considera que es original, escrito por el propio Ulpiano. O sea, que Ulpiano citó a Celso. En cambio, la otra definición, la de jurisprudencia, aparece en un libro también atribuido a Ulpiano que se llama Regulae, del cual se conservan únicamente unos cuantos fragmentos y no se tiene certeza, más bien se duda que sea del propio Ulpiano y que sea más bien un libro semejante a las sentencias de Paulo, atribuidas a Paulo falsamente por un compilador anónimo. Entonces no se tiene certeza de que la definición de jurisprudencia provenga realmente de la tradición jurídica romana. Un detalle más acerca de la definición de jurisprudencia. Cuando los compiladores de Justiniano hacen las Instituciones, que es el libro de enseñanza para la formación de los juristas que van a ser los funcionarios del imperio, pues en sus primeros párrafos ponen la definición de jurisprudencia, pero no ponen la definición de Celso. Dan a entender que para los compiladores más metidos en el mundo helenístico, que los juristas romanos, por supuesto, pues esta definición les parece mejor. De estas dos definiciones, el derecho como arte y como ciencia, se puede ver que corresponden a dos aspectos de la ciencia jurídica, que la ciencia jurídica requiere de una ciencia teórica, pero también es una ciencia práctica. La ciencia jurídica es teórica en tanto que contiene una serie de nociones, conceptos sobre los actos humanos, sobre las relaciones humanas, distingue los actos voluntarios, libres. Estos son los que son objeto de reflexión jurídica, de los actos relacionados con otra persona, relaciones, pues también distingue cuáles son las relaciones que interesan al derecho y las distingue de las relaciones familiares que son más bien materia del orden moral. Distingue de las relaciones patrimoniales, pues diferentes formas, propiedad, posesión, contratos, préstamos, etc. Y puede ser incluso soluciones generales, indicar lo que en términos generales es justo, por ejemplo en la compraventa, que es justo que el comprador pague el precio, que es justo que el vendedor entregue mercancías de una determinada calidad, que es justo que el que recibe dinero mutuado devuelva la misma cantidad en el plazo establecido, etc. Puede hacer soluciones generales, pero no se puede agotar la ciencia jurídica en esta doctrina general, apodíctica, deductiva, como la que quiso Gallo y como han querido posteriormente los racionalistas y los códigos civiles modernos. Porque hay muchos casos que no están comprendidos en las reglas y se tienen que estudiar uno por uno. Y por eso el derecho finalmente hace una doctrina, no simplemente para explicar cómo es la sociedad y las relaciones humanas, sino que es una doctrina para encontrar soluciones a los problemas concretos. Lo importante en el derecho finalmente es que sea una ciencia práctica que sea resultado de una técnica, pero también de la prudencia del que sabe discernir lo que es justo en cada caso concreto. Con esto me parece que esta reflexión sobre las dos
definiciones que encontramos en el libro primero del De Gesto acerca de lo que es el derecho y ciencia jurídica, nos ayuda para tener una concepción más amplia que la que actualmente tenemos acerca del derecho, que no es solamente la ciencia, la doctrina, la dogmática, que es lo que normalmente se enseña en las universidades, sino que además de eso es ejercicio, experiencia práctica, guiada por la prudencia para la solución de casos concretos. Como ven, pues siempre el estudio de los clásicos nos lleva a encontrar nuevas soluciones a problemas actuales. Y muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Adame. Esta conferencia, bueno, es sumamente ilustrativa para quienes estamos en este ámbito todavía haciendo nuestros pininos. E indudablemente nos ha aclarado muchas dudas que hemos tenido a lo largo de nuestras lecturas acerca de este concepto y la definición del derecho, ¿no? ¿Quiénes lo consideran arte y la traducción también, ¿no? de los términos arte y ciencia, que nos vemos luego forzados a explicar también ante los alumnos, ¿no? Para hacerlos razonar sobre estas vertientes. No sé si alguien quiera participar, preguntarle algo al doctor Adame. Tenemos en el chat unas felicitaciones de la doctora Marian Lozano, Aurelia Vargas, muchas gracias. Sí, ¿alguna intervención? Tenemos el tiempo justito también ya para salir y dar pie a una mesa plenaria que sigue, que tenemos a continuación. Yuri González, mira, muchas gracias, saludos desde Italia. Sí, Yuri. Muchas gracias, Yuri, y felicidades también por toda tu labor, tu trabajo allá en Italia. Disculpen si interrumpo, solamente quisiera agradecer al profesor Adame. Gracias a él conocí el derecho romano y ahora soy profesor titular de derecho romano en Bari, y siempre me queda el recuerdo agradable del profesor Adame, no solamente como un gran jurista, sino además como un gran ser humano. Sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Yuri, y veo que ya tienes acento italiano, porque dice profesor Adame. Sí, está también Elvira Méndez Chang también, que nos acompaña, Laura Velázquez, sí, colegas romanistas también, muchas gracias. Pues muchas felicitaciones, Jorge. Tu exposición siempre clarísima, como buen, como óptimo maestro que eres. La conducción, el hilo conductor de tu discurso muy claro, muy bien sustentado también en la bibliografía que mencionaste, tu gran maestro Álvaro Dors, por ejemplo, ¿no? Y Cáceres y Vieques, bueno, que son lecturas imprescindibles también para nosotros, ¿no? Para comprender. Pues, pues muchas gracias. Si no hay intervención de alguien más, de viva voz, pues daríamos por terminada esta magnífica conferencia magistral del doctor Adame. Mira, Emanuela Calore, complimenti, grazie. Gloria Larini también. Muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones, doctor Adame. Pues muchas gracias a todos ustedes por sus amables palabras, felicitaciones, y pues finalmente felicitemos a los juristas romanos. También a Justiniano, que nos hizo el favor de conservar, aunque fuera fragmentariamente, sus libros. Realmente vale la pena seguir estudiando los textos clásicos. Yo tengo una petición, perdón, antes de retirarnos.
¿podrías repetir el principio, tus palabras de fe, esperanza y caridad? Me pareció genial. Sí. Bueno, que hay 3 tipos de aplausos. Ajá, Los de fe que se dan al principio, digo, en una conferencia. sí, Se dan al principio para animar al conferenciante, ¿no? sí. Tienen fe en él. Los de esperanza son los que se dan a mitad de la conferencia con la esperanza de que ya termine. Sí. Y los de caridad son los que se dan al final, pues para mantener el ánimo del ponente. Ay, esta será una anécdota inolvidable. Tus palabras, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias, al contrario. Gracias a todos por su presencia. Buena tarde.